Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El carbón de Osan, Pataquín, relato sagrado. En la tierra de Iloban, cuya capital quedaba en el corazón del bosque, no se podían obtener los ewe, hierbas sagradas, necesarias para preparar los omieros, infusiones rituales, de las consagraciones de Ifa. Cada vez que alguien iba al monte a buscarlas, un ser misterioso se les aparecía y los cegaba con una brujería que tenía preparada en una brasa o carbón encendido. Ese ser era Aroní, uno de los espíritus del bosque, un ser contrahecho y deforme debido a las múltiples guerras en las que había participado ayudando a su amo Osain a ganarlas. Las víctimas de Aroní eran numerosas, y un día enfermó el Barn Rey de la tierra Iloban, y se consultó a Ifa. Salió el signo Ajebe Tumako, y se indicó que había que hacerle Ifa al rey, Intori Atefa al Ba. Nadie quería ir al monte a buscar los ewe, así que Ajebe Tumako se comprometió a ir, aunque nadie quiso acompañarlo. Antes de salir hacia el bosque, Ba Tumako hizo evo con Akukomeji, 2 gallos, una ikoko, olla de barro, un porrón con agua y demás ingredientes. Al llegar al bosque, ofreció los gallos a Esu y comenzó a recoger las hierbas. Al llegar a un claro, ya las tenía todas. Las trituró dentro de la ikoko, le echó el agua del porrón y empezó a cantar. Cuando Aroní oyó el canto, se presentó y le gritó: «¡Intruso! ¿Cómo te has atrevido a entrar en mis dominios?». Y de inmediato se lanzó al ataque, intentando alcanzarlo con el carbón mágico encendido. Ajebe Tumako cambió el suyeré, canto ritual, que entonaba, tal como le había aconsejado su padre, Runmila, y esquivando el carbón con la ikoko del omiero, cantó: «Inu awo asewa o, inu awo asewa o, inu awo asewa o, inu ina yolekun, inu awo asewa o». En el corazón del agua está el poder. En el corazón del agua está el poder. En el corazón del agua está el poder. En el fuego no hay temor. En el corazón del agua está el poder. En un instante, y para asombro de Aroní, su carbón encendido cayó dentro de la ikoko de omiero y se apagó. Así terminó el poder de su brujería. Al comprender lo sucedido, Aroní le dijo al agua Ajebe Tumako: «Eres grande y poderoso, y desde ahora deseo aliarme contigo». Ajebe Tumako le respondió: «Yo no soy grande ni poderoso. Mi padre y señor, por voluntad de Olofin, de quien solo soy un fiel servidor, es el grande y poderoso». Aroní respondió: «Está bien, con él deseo aliarme. Sellaremos un pacto para el resto de nuestros días. Tú me prestarás tu ayuda y yo te daré la mía». Sellaron el pacto, y Aroní le entregó al agua Ajebe Tumako 4 hierbas: peregún, bleo blanco, verdolaga y atiponla. Y le dijo: «Estas son las que abren el camino a todas las obras y consagraciones. Este es mi regalo». Ajebe Tumako le contestó: «Como prueba de nuestro pacto, me llevaré tu carbón en el omiero para que los demás awo sepan de nuestra amistad». Aroní respondió: «Está bien, pero siempre, como recuerdo de esto, cada vez que tú y tus hermanos corten hierbas para preparar omiero para consagraciones, echarán un carbón encendido dentro del mismo, para que el mal cese y el bien perdure». Ajebe Tumako respondió: «Así será. Joború, Uboya,
hubo Sise. Y se retiró del monte con la icocó de Omiero y el carbón de Aroní. Y desde entonces, en recuerdo de ese pacto, todos los omieros que se preparan para Osaín llevan un carbón encendido dentro.